Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 31 de julio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si. Seres amados, Dios no se cansa de darnos oportunidades, porque el amor que nos ha tenido desde siempre y la historia de amor que escribe en cada una de sus almas, en la tuya, ser amado, en la de tu padre, tu madre, seres amados, y en la familia parental, seres amados, que va entramando una familia cristiana, mente, alma y cuerpo conectados con Jesús en el reino de los cielos, el corazón. Pero nos recuerda que en el Éxodo, nuestros hermanos originarios del pueblo de Israel, del pueblo elegido, se convierte en un pueblo pervertido, porque se llena de cegueras espirituales, cegueras mentales y cegueras emocionales, y empiezan a no ver a Dios, a creerse Dios y a buscarse otro Dios, porque falta paciencia, como se dice ahí, la ciencia de la paz, la fortaleza interior, esa templanza para afrontar el día a día. Y no se ve a Dios, o no se quiere ver a Dios, y no se quiere ver con Dios. Se levantan en idolatría, con falsos ídolos, autoimponiéndose como ídolo, y viendo en lo otro un ídolo. El mandamiento primero, Shema, escucha Israel, a un solo Dios tendrás y a un solo Dios servirás, lo dice 90 veces, decía Fray Nelson Medina en una cátedra eucarística. Dios siempre ha dicho, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. También decía en el libro El Cantar de los Cantares, aludiendo a Cristo, el esposo de la iglesia, yo soy tu esposo. Y ella, el alma, tú ser amado, la esposa. Y en esa relación esponsal, el yugo, como decía Jesús en estos días, venid a mí quienes estéis cansados, el pasado, en Jesús, y agobiados, el futuro, el Padre Creador. Y yo os daré una carga ligera y un yugo llevadero. Yugo, pero no de muerte, sino de resurrección. No de cruz, sino de gloria. No te quita la cruz, te la ayuda a llevar. De hecho, ya la llevó por todos seres amados. Pero ese reino de los cielos, pasión, muerte y resurrección de Cristo, empiezan desde el nacimiento del niño Jesús, en el corazón, en el pesebre. Jesús, su Madre Santísima María y su Padre putativo José, esposo de María, esposo castísimo. Y la familia sagrada que siempre ha estado allá desde el inicio del mundo. Y el Espíritu Santo trae la memoria de todo ello, del Padre Creador, del Jesús Salvador y el Espíritu Paráclito Santificador. Y la trae en una semillita pequeña.
Y esa semillita hace la analogía Jesús allí con la parábola del granito de mostaza, que bien pequeñito, va naciendo un arbolito, va creciendo, saca sus ramas y se posan las aves, salen los frutos, vienen las abejas, los polinizadores, y se va fecundando la tierra. Y asimismo, la analogía de la mujer con la levadura, 3 elementos de harina, y hace una composición maravillosa para que se fermente, se transforme esa harina, cual si fueran las manos de Dios, moldeando la vasija de barro que somos siendo. Se decía en la parábola en estos días, Jesús, ese tesoro escondido en el corazón, sembrado allí como esa semillita, como ese pequeño grano de harina, porque eso somos frente a Dios. Humus, buena tierra, que era la otra parábola del sembrador, tira la semilla y cae en buena tierra. Y llevar, como decía por ahí un santo, ese tesoro en vasijas de barro. Hoy se retoma con José Ignacio de Loyola precisamente. Cómo funda la orden de los jesuitas. Siendo militar en su momento y teniendo un accidente en guerra, pierde una pierna. Y leyendo las historias de los santos y el Evangelio, asume la conversión y funda la Compañía de Jesús. Y nos invita a vivir con la compañía de Jesús, como cuando niños seres amados, se nos encomendaban los ángeles, el ángel guardián, el ángel de la noche, la vigilia, para tener la compañía. Y de María Santísima, que no falte con el Santo Rosario, la oración y la acción, seres amados. Esa es la meditación que tenemos en gracia a Dios hoy con el Espíritu Santo. La primera lectura en el Éxodo, capítulo 32, el Salmo 105, que no se cansa de gracias al Señor porque es bueno. Nadie le gana en amor, ni en misericordia, ni en justicia divina, que es santidad. Por poquito que aportemos, Él hace el resto, pero siempre teniéndolo en cuenta a Él, la voluntad del Padre Creador, la inteligencia del Espíritu Santo Santificador y las actitudes de Jesús, Redentor, Sanador y Salvador. ¿De qué nos quejamos, seres amados? Tenemos todo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículos 31 al 35. Sea pues el Espíritu Santo que nos siga deleitando con este banquete que nos regala hoy con la palabra de Dios, ese Evangelio que es un éxtasis de amor, el círculo del amor, Padre el amante, Jesús el amado y el Espíritu Santo el amor. Ese es el que llega ahí, el esposo de María Santísima. Llega entonces en el Éxodo capítulo 32 un mensaje relacionado con cuando Josué escuchó los gritos de la gente, le dijo a Moisés, se oyen gritos de guerra en el campamento, pero Moisés contestó, no, son cantos alegres de victoria, ni son cantos tristes de derrota, son otros cantos los que escucho. En cuanto Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y los bailes, ardió de enojo y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazos al pie del monte. Enseguida agarró el becerro y lo arrojó al fuego. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, y el polvo lo roció sobre el agua. Entonces hizo que los israelitas bebieron de aquella agua.
y le dijo a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo que le has hecho cometer un pecado tan grave? Y Aarón contestó: Señor mío, no te enojes conmigo. Tú bien sabes que a esta gente le gusta hacer lo malo. Ellos me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Yo les contesté: el que tenga oro, que lo aparte. Ellos me dieron el oro, yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Moisés se fijó en que el pueblo estaba desenfrenado y expuesto a las burlas de sus enemigos, pues Aarón no lo había controlado. Así que se puso de pie a la entrada del campamento y dijo: los que estén de parte del Señor, júntense conmigo. Y todos los levitas se le unieron. Entonces Moisés les dijo: así dice el Señor, el Dios de Israel: tome cada uno de ustedes la espada, regresen al campamento y vayan de puerta en puerta, matando cada uno de ustedes a su hermano, amigo o vecino. Los levitas cumplieron las órdenes de Moisés y ese día murieron como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy reciben ustedes plena autoridad ante el Señor por haberse opuesto unos a su hijo y otros a su hermano. Así que hoy el Señor los bendice. Al día siguiente Moisés dijo a la gente: ustedes han cometido un gran pecado. Ahora voy a tener que subir a donde está el Señor a ver si consigo que los perdone. Y así Moisés volvió a donde estaba el Señor y le dijo: realmente el pueblo cometió un gran pecado al hacerse un Dios de oro. Yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, borra mi nombre del libro que has escrito. Pero el Señor le contestó: solo borraré de mi libro al que peque contra mí. Así que anda, lleva al pueblo al lugar que te dije, mi ángel te guiará, y cuando llegue el día del castigo, yo los castigaré por su pecado. Y el Señor envió una plaga sobre el pueblo por haber adorado al becerro que Aarón les hizo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y al Salmo 105, den gracias al Señor porque es bueno, en los actos de Dios por Israel. Den gracias al Señor, proclamen su nombre, cuenten a los pueblos sus acciones, canten himnos en su honor, hablen de sus grandes hechos, siéntanse orgullosos de su santo nombre, siéntanse alegres del corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, recurran al Señor en todo tiempo. Recuerden sus obras grandes y maravillosas y los decretos que ha pronunciado. Ustedes, descendientes de su siervo Abraham, ustedes, hijos de Jacob, sus escogidos. Den gracias al Señor porque es bueno. Él es el Señor nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Ni aunque pasen 1000 generaciones, se olvidará de las promesas de su alianza, de la alianza que hizo con Abraham, que juramentó que hizo a Isaac y que confirmó como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel, cuando dijo: voy a darte la tierra de Canaán como la herencia que te toca. Den gracias al Señor porque es bueno. Aunque ellos eran pocos, unos cuantos extranjeros en la tierra me iban de nación en nación y de reino en reino. Dios no permitió que nadie los maltratara y aún advirtió a los reyes: no toquen a mis escogidos
ni maltraten a mis profetas. Hizo venir hambre a aquella tierra y les quitó todo alimento, pero envió delante de ellos a José, al que había vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con cadenas, lo aprisionaron con hierros. La palabra del Señor puso a prueba a José hasta que se cumplió lo que José había anunciado. El rey, el que gobernaba a mucha gente, ordenó que le diera libertad. Lo nombró amo y señor de su casa y de todo cuanto tenía, para que enseñara e hiciera sabios a los jefes y a los ancianos. Den gracias al Señor porque es bueno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, entre los versículos 31 y 35. La parábola de la semilla de mostaza. Jesús también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es por cierto la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. Y la parábola de la levadura. También les contó esta parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Y en el cumplimiento de la Escritura, Jesús habló de todo esto a la gente por medio de parábolas y sin parábolas no les hablaba. Esto fue para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Hablaré por medio de parábolas, diré cosas que han estado en secreto desde que Dios hizo el mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, ¿qué se puede explicar de lo que es tan claro en la palabra de Dios? Decía San Francisco de Asís a sus hijitos, a sus hermanos, discípulos en la orden franciscana, cumpliendo el mandato de Dios, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Vayan a predicar el Evangelio. Simplemente tomen la palabra de Dios. Y si les hace falta algo, proclamen una suya, sin quitarle ni ponerle una tilde. Jesús habla de una manera tan clara, tan precisa, tan directa, leyendo la realidad del hombre, leyendo los sentimientos humanos en el corazón, los pensamientos en su mente y las acciones de sus manos, aún sin haber cometido el acto, sin entrar a juzgarlo, como decía San Ignacio de Loyola. Lo aportaba Iván Duque en Televida esta mañana, en la Lección Divina, que él decía, le ha tocado 4 años siempre debutar con la palabra de Dios en el día del Santo San Ignacio de Loyola, pero que no se trata de comparar qué es bien y qué es mal, sino siempre un bien mayor para gloria de Dios. Eso es similar a que es cada vez la mejor versión en sí mismo, hasta que sea la versión de Cristo la que desborde, la que rebose, como decía San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, amén, que así sea. Pero va desbordando y esa pequeñita semilla del grano de mostaza, que en estas tierras es alimento para las aves, pero en Israel, decía Fray Alejandro Tobón, que han caminado en Tierra Santa y conocen, es un granito pequeñito,
de ahí del campo, decía que hasta en las uñas se pierde. Pero seres amados, el Espíritu Santo nos inspiraba esta mañana algo. ¿Qué más pequeño que un espermatozoide, que es invisible al ojo humano, al ojo físico? En el ojo de la mente se sabe, cuando se tiene instrucción, cuando se tiene conocimiento de la biología, de la relación entre hombre y mujer, el conocimiento del cuerpo. Juan Pablo II, catecismo, la teología del cuerpo. Que no falte el catecismo, que no falte el evangelio, que no falte la vida de los santos, en ese orden. Decía también José Ignacio Munilla y Fray Alejandro, porque ahí está todo. Wilson Tamayo también lo decía en la palabra de Dios hoy. La palabra de Dios proclamada, el evangelio sobre todo, que es la vida de Cristo. Desde su nacimiento, pasión, muerte y resurrección, y desde su resucitación. Quienes la vieron, María Magdalena, los discípulos de Maús y sus discípulos en su orden después de resucitado. Maravilloso. ¿Qué más milagros para ver todo lo que nace de algo tan pequeñito? Un pequeño pueblo ahí en Belén, en un pequeño pueblo, pero un poco mayor que es Israel, y un pequeño eslabón de un gran continente, de toda la tierra. Y se ve hoy día, después de 2023 años, miles de millones de seres cumpliendo la descendencia en la promesa hecha por Dios al Padre Abraham. Tantas estrellas, tantos descendientes has de tener. Y esa obra la sigue haciendo Dios, a pesar de la desobediencia, del mal comportamiento, de no saberse relacionar bien, como el Shema, con Dios, con la humanidad y con la terrenalidad, que es la creación, siempre pretendiendo ser semidioses, el tener y el poder y el placer desordenados para hacer lo suyo o en complicidad con otros y someter a otros y lo otro, utilizar. Pero toda esa degeneración, que es corrupción, esa es la que va al fuego eterno, porque renuncia a la vida eterna, al bien vivir, la bienaventuranza. Es que eso llega es por gracia de Dios, como se dice en gratuidad, pero no porque sea de gratis. Es que eso no es por precio, eso no se compara, no se mide. Se decía en la palabra con lo del rey Midas, no lo midas, para que te acomidas, como decimos en el campo, ser acomedido. Acomedirse es prestarse, disponerse a ver los milagros, a ver las maravillas, a ver lo que ha ocurrido, como dicen los salmos, por gracia de Dios, desde la misma creación. No inventar que lo que ya está inventado. La ley natural, se decía la procreación. Un esperma y dar lugar a una vida en el vientre de una mujer, por analogía, salvando María Santísima, siempre casta, pura, virgen, doncella, antes, durante y después de haber, por gracia del Espíritu Santo, engendrado en su vientre bendito el arca de la alianza, al sol de justicia, dar a luz a la luz. Es la única diferencia. Hay herejías por allí que dudan de ello. Se respeta pero no se acepta. En la moral hay que ser estrictos. Es la ley natural, es la impronta de Dios, está en el corazón, esa es la conciencia. San Ignacio de Loyola enseña mucho en las lecciones de la conciencia del día, antes, durante y después, al amanecer, en el atardecer y en el anochecer. Siempre estar en vigilia, en observación, cuidado. El cuidado del reino de Dios que está en el corazón. Seres amados, y ahí por esa procreación se va fecundando la vida. Mujeres,
Adolescentes y niñas, seres amados, tengan cuidado de las herejías que vienen ahora siglo XXI con esas famosas idiotologías de género, esa ideologización de género, esa rebeldía que se hacen contra Dios. Esos son los ídolos de ahora. Esa es la idolatría del pueblo de Israel allá cuando rompió las tablas Moisés. Ahora no las pueden romper porque están escritas en el corazón, como decía el profeta Ezequiel, en el corazón de carne. Pero nos ha dado Dios, en gracia del Espíritu Santo, sabiduría, conocimiento y discernimiento. Pedir al Espíritu Santo ello. Porque hay una tal película, unos años atrás, lo ha presentado, entre otros, nuestro hermano Javier Olivera, de la provincia de San Sebastián, de San Elías, la Orden de San Elías en Argentina, el canal Que No Te Lo Cuenten, las tales Barbies, promoviendo la sodoma, las relaciones entre el mismo sexo, de un mismo género. Eso es degeneración y eso está llegando en esos medios pervertidos de las redes sociales, de internet, de la televisión, todo eso. El patán se mueve muy rápido y avanza, destruyendo la moral, destruyendo la familia, destruyendo la iglesia. Pero seres amados, el Apocalipsis es claro, venció Cristo. Cristo Rey, Cristo resucitado y resucitador. Él es el que venció al mal, el bien, siempre ha sido, es y será, porque es el mismo Dios, no se va a contradecir. Qué bonito poder asimilar, nos regala el Espíritu Santo, que esa siembra de ese granito de mostaza, llevando a participar del misterio de la creación, sobre todo a la mujer que puede co-crear con Dios, y el hombre aportar la semilla. Ambos se necesitan en ese proceso porque Dios toma de los deditos que somos siendo, una manito pequeña de su mano poderosa, majestuosa, de Dios que ha sido será y es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Padre, Creador, Jesús, Sanador, Redentor y Salvador, y el Espíritu Santo Paráclito, defensor del bien vivir, de la bienaventuranza, la bendición de Dios, nuestro Maestro interior, y asimilar que se tiene dentro. María Santísima, con la excepción ya hecha, la claridad, la precisión, sintió al Espíritu Santo que fecundaba en su vientre un hijo, una criatura, Jesús, encarnado, engendrado, no creado. Pero es la segunda persona de la Sagrada Familia, de la divinidad. Y esas tres inhabitando el corazón. Ese es el reino de los cielos. Sentir esa presencia allí. Ahí está el testigo de siempre, el Espíritu Santo que trae la memoria de la creación desde el mundo, de todo. Ahí está la información de la vida, la información de todo. La información de la creación y la información de todo lo que ha de llegar, pero hay que tener fe, como ese granito de mostaza, y pedir al Señor para que crezca y lo fortalezca a todo ser y nos enriquezca. Seres amados, no podemos ser tan rebeldes y perdonen la expresión, tan ignorantes frente a ello, peor aún, tan irresponsables de no reconocer que nosotros no tenemos derechos, tenemos un deber, está en el Shema. Un solo Dios tendrás, un solo Dios adorarás y a un solo Dios servirás. Con toda tu alma, con todas tus mentes, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, nos lo decía Jesús en estos días. Y el segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo, porque ahí en ese ser está otra partícula de divinidad, otra historia de amor escrita por Dios. Ahí está Dios presente en otra manifestación. Le pedimos milagros a Dios, pues cada ser es un milagro.
pero es un milagro para respetarle su dignidad, su libertad, y respetarle su oportunidad de vivir, acompañarnos, caminar juntos, crecer juntos, sí, en lo que disponga Dios. Ya después llegará el momento de la separación de las aguas, el momento de la conversión. Quienes se resisten a creer en Dios, a creerle a Dios y a crear con Dios. Todos hemos pasado por ello, nos resistíamos a creer en Dios, a creerle a Dios y a crear con Dios. Y peor aún, a creer en sí mismo y tomarlo por nuestras manos. Creer que estamos creando, creer que nos tienen que creer y creer que creamos con otros, que vamos a transformar el mundo. Seres amados, estamos muy engañados. Si no asumimos la transformación cada uno, ética, moral, proféticamente, en la verdad, en Jesús que es en espíritu y en verdad, el Evangelio y los testimonios de santos mártires y apóstoles, de seres en santidad, avanzados, comunicándose con nosotros desde el reino de los cielos ya, porque han logrado la corona, como decía San Pablo, la ciudad de Dios, decía San Agustín de Hipona, esa es la ciudad de Dios, el corazón, es que ya está ahí, el reino de Dios. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta mañana si Dios quiere.